por último pasó a Chambéry y finalmente llegó a Turín. Estuvo en manos de pues, una casa real, la Casa Real de Saboya, y ya en el siglo XX, ya el último descendiente de esta Casa Real de Saboya se la cedió a la Santa Sede, que es actualmente la propietaria de esta reliquia. Esta reliquia, la sábana santa o la síndone, solo es exhibida en ocasiones especiales. Estos se llaman ostensiones. Por ejemplo, en el año santo jubilar del año 2000 fue exhibida a los fieles durante bastante tiempo, en fechas muy puntuales. Incluso este año, a finales de año, también habrá unos días en que será exhibida a los fieles con motivo de un encuentro de la juventud, pero actualmente está guardada en situación y en condiciones que no puedan dañar a esta reliquia que, pues, todo apunta a que es auténtica. Pues imaginen un tejido de más de 2000 años de antigüedad, lógicamente, y además pues el deterioro también que ha sufrido a lo largo del tiempo. Actualmente en esa capilla, cuando se puede venerar, se puede ver así, extendida con una luz muy tenue, sometida a unas condiciones de temperatura idóneas para que no se siga deteriorando. Es un milagro ya de hecho que haya llegado a nuestros días unos lienzos tan antiguos, aunque es verdad que el lino es un tejido resistente, pero digo que ha llegado milagrosamente porque ha sufrido muchas peripecias, ha sufrido incendios, y milagrosamente pues sí que ha sufrido algo de deterioro, pero la imagen central se ha mantenido siempre intacta. Hubo, por ejemplo, una fecha que no se sabe datar exactamente, pero previa a 1200, un incendio, y sobre todo uno que sí que se conoce, en 1532, en el siglo XVI, sí que destruyó la capilla de Chambéry, donde se conservaba entonces, y de ahí datan esos agujeros, esos triángulos, que luego trataron de remendarse con parches, y que actualmente se retiraron esas piezas externas y se ha dejado solamente lo que es el tejido original. E incluso en el propio siglo XX, en 1997, sufrió el último incendio la capilla por un cortocircuito, y gracias a la actuación rápida de los bomberos se pudo salvar sin peores consecuencias. Esos son pues unos detalles de los remiendos que en distintas épocas para repararlo se fueron haciendo. ¿Cómo sabemos que es auténtica? También una cuestión pues a veces discutida, puesta en entredicho. El primer gran impacto, ¿no?, que se tuvo de que era algo especial fue cuando pues, se inventa la fotografía, se empiezan a tomar las primeras fotos, y Secundo Pia, italiano, tomó con su cámara una primera foto de la sábana santa. Había sido una boda real, por ese motivo la Casa de Saboya pues había eh, pues, regalado, ¿no?, al pueblo con una ostensión, y él aprovechó, tomó una foto, y claro, él se quedó impactado porque al tomar una fotografía con las antiguas cámaras que tenían pues esa película que se impresionaba por la luz, y ver el negativo, se dio cuenta que el negativo de la foto que había tomado de la sábana santa en realidad era como el positivo, porque era una imagen que se veía muchísimo más nítida, incluso con volumen, que lo que era propiamente la foto. Para que entendamos, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, esto del positivo y negativo, pues esto era efectivamente cómo funcionaban hasta que han aparecido las cámaras digitales, y que podemos ya ver sin necesidad de someter a ningún proceso la fotografía original digitalizada. Pues las antiguas cámaras sí que contenían una película impresionable por la luz, y esta pues tenía que ser sometida a un proceso de revelado. Así que lo que era la película en negativo sería esta,
y luego con una serie de reactivos, pues se lograba obtener el positivo de la foto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque tal como aparece la imagen de la sábana santa, efectivamente es como si estuvieran los colores al revés. En esta primera foto que tomó Segundo Pía, pues se quedó impactado porque precisamente eso, el negativo de la foto parecía ser el positivo. Esto, pues incluso él no podía creer que fuera cierto, algunos se lo discutieron y ya cuando se pudo volver a fotografiar se volvió a comprobar, ¿no? que seguía ocurriendo lo mismo. Pues bien, entrado el siglo XX, varios científicos pusieron pues, sus conocimientos al servicio de la investigación de esta curiosa reliquia y, por ejemplo, una prueba que sí que verifica la autenticidad de la sábana santa fueron los estudios del palinólogo Max Frey, experto en el estudio de pólenes de plantas. Él trabaja para la policía en Zúrich y este palinólogo pues rastrea a raíz de pues el polen que se queda adherido a los tejidos, a las prendas, tanto de una víctima como de pues, un criminal, pues puede rastrear si ha estado en un determinado lugar o no. Al fin y al cabo, el polen, pues sabemos que está en el ambiente y es muy fácil que en la ropa se nos quede. Bueno, pues él estudió con detalle todas las muestras de polen que aparecían adheridas a la sábana santa y efectivamente comprobó que se contenían pólenes de plantas autóctonas de esos lugares por donde se había seguido la pista de que podría haber pasado la sábana santa o la síndone. Así que hay bastantes especies de Jerusalén, después Edesa, la zona de Constantinopla, luego la zona de Francia, Chamery, Lirey y por último también de la zona ya del norte de Italia. Se han encontrado bastantes, con lo cual todo esto pues no que en el siglo o en la Edad Media se desconocía, no pueden haberlo falsificado nadie. Y luego también hay minúsculas plantitas identificadas que también se usaban pues para perfumar en los ritos funerarios, con lo cual también otra prueba más de estas plantas que están como adheridas a esas partículas. Y un detalle muy curioso que en el siglo XX se vio es el detalle del ojo. Aparecía como un ojo más hinchado y visto al microscopio se descubrió que eran monedas, tal como también los judíos acostumbraban a cerrar los ojos de los muertos. Se estudió con detalle qué tipo de moneda podría ser esta y se ha identificado incluso qué tipo de moneda es. Se trataba de un leptón romano, se vio con muchos aumentos y se descubrió que efectivamente correspondía a una moneda pues del Imperio Romano y además mucho más preciso, que había sido acuñado entre los años 26 y 36 por Poncio Pilato. Cuando cae Poncio Pilato en el 36 de nuestra era, ya se destruyeron esas monedas y hasta se ha podido leer la inscripción que había, Tibero y Caicapos, de Tiberio Claudio Nerón, que era el emperador de aquella época. Con lo cual, pues también esto es imposible poderlo falsificar. O sea, esto también es otra pieza que encaja en pues, la autenticidad y sobre todo la edad de esta sábana. Pero vayamos a lo más interesante. ¿Qué es lo que vemos en la síndone? Todo esto era un poquito introducir qué es, cómo ha llegado, pues sí, todo apunta
a que es auténtica por una serie de detalles y más, pero que luego podemos ver. Pero, ¿qué es lo que vemos exactamente? ¿Qué es lo que se refleja? Porque en esta imagen así tan tenue, ¿qué es lo que se puede distinguir? Dado que fue esta la manera en que se envolvió el cuerpo de Jesús, como vemos aquí, perdón, al extenderlo, aparte de estos triángulos que aparecen como más oscuros, algunos son el producto de estas chamuscaduras de los incendios que sufrió, sobre todo en Chamberí, y que se trataron de paliar de alguna manera, añadiéndole esos remiendos y que en la actualidad ya se han retirado. La imagen central nos muestra, pues lo hemos visto antes, un poquito más amplio, parte frontal con pues la mano derecha sobre la otra, hay como un rasgo de sangre de una muñeca perforada. Luego tenemos pues a lo largo de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, pues muchos rasgos de heridas. Tenemos también en la parte dorsal, desde la cabeza hasta los pies prácticamente no queda parte sana, todo cubierto también de heridas. Esta es la parte de la espalda, incluso a lo largo de toda la cabeza, incluso por la nuca, no solamente en la frente, también en toda la cabeza. Y el pie también es interesante, el pie derecho aparece completo, pero el izquierdo aparece como más encogido y también un rasgo de sangre. Esto es lo que se puede apreciar. Y el rostro, como hemos mencionado, que da esa idea pues, de majestad, de calma, de serenidad, un rostro totalmente desfigurado por los golpes. Esta visión tridimensional veremos de dónde se ha podido reproducir al analizarlo con un analizador de imagen especial, pero este es el rostro desfigurado por los golpes y que nos recuerda, según la escritura, ¿no?, que enmudecía y no abría la boca. O sea, un rostro paciente, sufriente y que muestra pues tal cual cómo habría quedado de desfigurado el rostro de Cristo. Se han intentado reconstruir distintas fotos a partir de ese rostro. Esta es una foto robot. Ya sabemos que ahora pues con la moderna tecnología fotográfica y sobre todo pues también ha impactado tanto que pues ha habido muchos intentos de reconstruir, ¿no?, la pasión a través también del arte del cine. Una última versión muy también fidedigna en el sentido de que ha querido seguir paso a paso toda esta información transmitida por la Sábana Santa en la Pasión de Cristo. Han querido ser muy fieles a la información contenida en Sábana Santa y sí que paso a paso también los que hayan visto la película o los que la vayan a ver podrán comprobar que aunque resulta pues muy dura, muchas escenas pues muy brutales, ¿no? El propio director reconoció que se quedaba bien lejos de lo que debió de ser en realidad pues esa brutal tortura del cuerpo de Cristo. Lo que más se destaca son esos efectos de la flagelación. Se han contado más de 120 heridas de flagelación por todo el cuerpo. Ya digo que prácticamente si se observa tanto la parte frontal como dorsal, no queda parte sana de la cabeza a los pies. Se ha tratado de reconstruir cómo era la flagelación, ese castigo que los romanos imponían, ni siquiera se lo daban a los propios ciudadanos romanos, sino a los delincuentes, a los maleantes, a los esclavos. Se ha descubierto también al microscopio, viéndolo con muchos aumentos, qué forma tienen estas señales, estas heridas, y coinciden con lo que la arqueología aporta sobre cómo era un flagelo romano. Estos flagelos eran largas tiras de cuero terminadas en unas bolitas de plomo o incluso dientecillos
que pues se clavaban en la carne, desgarraban la piel, incluso los músculos, y ya el propio castigo de la flagelación era para muchos de estos pues condenados era la muerte, porque ya los dejaba destrozados prácticamente. Las heridas que se han encontrado incluso tienen esa longitud de esa pequeña pieza de plomo con la que terminaba el fragrum romano. Se han encontrado en restos arqueológicos, museos, estos otros látigos que son de esa época y que efectivamente concuerdan y que se adaptan perfectamente a las dimensiones de esas heridas en la sábana santa. La forma en que se realizaría sería pues con el cuerpo prácticamente desnudo, primero por una parte, luego por la otra, y atado a el prisionero estaba atado a una columna baja que dejaría mayor superficie pues, para este cruel castigo. Y tanto por los pues, restos históricos, ¿no? y documentos históricos conocidos, como por la dirección de los golpes, fue infligido por dos soldados, uno a cada lado. Vemos aquí los efectos de la colocación de la corona sobre la parte de la cabeza. Estamos acostumbrados en el arte a ver pues, las imágenes de Cristo crucificado con una corona de espinas. Siempre lo hemos visto así. Pero al estudiar a fondo esas heridas repartidas por toda la cabeza, lo que revelan es que en realidad no era una mera corona de espinas, sino un casco, un casquete elaborado con pues toda una serie de espinas tomadas. Probablemente se han encontrado plantas en Palestina o arbustos que tenían precisamente esas agudas espinas y que probablemente los soldados en esa burla que hicieron a Jesús, ¿no? Pues llamándole, pues sí, que si eres el rey de los judíos, ¿no? Y que hicieron en plan de mofa, pues esa burla antes de crucificarlo. Le pondrían, además, pues a golpes, introduciéndosele en la cabeza pues esas agudas espinas y produciéndole esas hemorragias que luego en la sábana santa se han podido descubrir. Así que así sería esa coronación de espinas. Otro argumento más a favor de la autenticidad de esta reliquia. ¿Por qué? Pues porque no se tiene constancia en ningún caso de la historia que a ningún crucificado se le coronara de espinas. Ya el hecho de la crucifixión era pues un tormento bastante cruel y a ninguno se le había ocurrido coronarle de espinas. Fue a Jesús, como he dicho, por ese motivo, por hacerle esa burla y dicen que le pusieron pues un trapo rojo, una caña, como si fuera el cetro, y entonces pues los soldados se burlaron de Jesús y le hicieron sufrir de esta manera. Así se ve en esta parte dorsal pues esos regueros de sangre que serían producto de el habérsele clavado ese casquete de espinas en toda la cabeza. Luego también en la parte de los hombros se distingue pues que hay pues magulladuras y en la parte de la espalda como de haber llevado un objeto bastante pesado, ¿no? Entonces esto concuerda con la forma con la que se hacía a los condenados a la crucifixión transportar lo que es el travesaño de la cruz a hombros, los brazos atados a él, porque de haber llevado la cruz entera habría sido demasiado pesada, a lo mejor 150 kilos, que habría sido imposible, y menos en las condiciones en que Jesús fue obligado a llevar parte de la cruz hasta el lugar del Gólgota.
él estaba ya pues prácticamente destrozado por esa brutal flagelación, había perdido sangre y de hecho pues la tradición pues en ese largo Vía Crucis, ese camino hacia el Calvario, pues seguramente habría caído no solo 3 veces, muchas veces. Por eso se requirió la ayuda de alguien que le ayudara a llevarlo hasta el final. Y no porque se compadecieran los romanos de ayudarle a llevar la cruz, sino todavía era como más ensañamiento, ¿no? Era pues para que no se les muriera en el camino y poder tener pues la oportunidad de llevar hasta a término esa condena en una muerte tan horrible como es la crucifixión, una de las formas pues, más brutales en la antigüedad para matar a un condenado. Aquí se ve cómo este travesaño, una vez llegado al lugar de la ejecución, pues se clavaba, y ahora lo vamos a ver, por las muñecas y era elevado hasta con el palo vertical. Había 2 tipos de cruces también, unas que eran más bajitas, otras más altas. Probablemente la de Jesús sí que estaba en alto, pues para escarmiento de todos los que pasaban por allí. Y estas serían pues las posiciones, se ha reconstruido, ¿no?, lo que sería la muerte de un crucificado. Al final pues morían por asfixia, porque un cuerpo colgado con todo su peso de los brazos y en esas condiciones, cosido con esos clavos al madero, pues habría hecho un esfuerzo desesperado por tomar aire apoyándose en las heridas de los pies, atravesados por un solo clavo, los dos. Imaginen lo que puede ser eso, ¿no? Pues unas muñecas atravesadas, unos pies atravesados y pues esa sensación de ahogo, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo desesperado por tomar aire, habría hecho pues ese apoyo, y que además en la sábana santa luego se ve por los regueros de la sangre de los brazos que ese debió de ser pues ese movimiento durante las horas que duró esa agonía sobre la cruz. También ha sido representado en el cine lo que podría haber sido esa muerte en la cruz y las posiciones de los brazos. En la sábana santa se distinguía, lo vimos al principio, pues como una herida muy grande en la muñeca. Efectivamente, fue en las muñecas donde se colocó los clavos y no en la palma de la mano, como estamos acostumbrados también a ver en muchas imágenes, ¿no?, de la crucifixión o del crucifijo. ¿Por qué en la muñeca y no en la palma? Bueno, pues si se hubiera colocado en la palma, fácilmente del peso se habría rasgado. En cambio, el clavo colocado sobre un orificio, el orificio de Destot, justo en mitad de la muñeca, por donde pasa el nervio mediano, habría sujetado muy bien la mano de forma que no se cayera con el peso del cuerpo. Así que fue en la muñeca donde se colocaron los clavos. Y también vemos aquí pues estos regueros de sangre, muestra de que estuvieron colgados y que fue descendiendo por todo el brazo esos regueros de sangre. Pues pensemos, ¿no? Pensemos pues que esto nos describe pues esa cruel y esa brutal tormento, pero ¿quién estaba ahí? ¿Y por quién lo sufría? Pensemos que sí, que esto nos sobrecoge. Pensamos pues hasta dónde puede llegar la brutalidad y la crueldad humana, pero pensemos también que Cristo abrazó esto no accidentalmente, lo abrazó voluntariamente. Él fue a la muerte de cruz, como cordero, enmudecía, no abría la boca. Él pues es el cordero inmolado que pues padece todo pensando en cada uno de nosotros. O sea, estábamos ahí presentes todos, ¿no? Pues esto que era un cruel suplicio,
Ya digo, la forma más refinada de la antigüedad de torturar y matar a alguien, pues todo esto lo sufría por cada uno de nosotros, pensando en cada uno de nosotros. También aquí vemos este clavo de los pies y la razón por la que el pie izquierdo aparece también como más corto porque estaba sobre el derecho y después ya en la muerte quedó como recogido. De hecho, en algunos iconos orientales eh, muy antiguos se representaba a Jesús con una pierna más corta que otra, probablemente de haber contemplado pues esa imagen en la sábana santa, empezó a representársele así, porque se pensaba que como que tenía una pierna más corta que otra. En realidad era eso, que el pie izquierdo, que había sido clavado sobre el derecho, pues aparte de que en la síndone no se ve completo, probablemente ya al morir se le habría quedado contraído. Aquí vemos pues es el lugar exacto donde se colocó el clavo, y la hemorragia, como podemos imaginar, pues que sería pues muy abundante porque pues dañaba varias arterias. Luego también se distingue una mancha de sangre en el tórax, una mancha de sangre parece ser salida del costado, concuerda con los relatos de los evangelios. Nos cuentan que pues, Pilato mandó quebrar las piernas de los ajusticiados, de los condenados que estaban allí, a un lado y otro de Jesús, pero que viendo a Jesús ya muerto no le quebró las piernas, sino que un soldado con la lanza le atravesó el costado, como para rematarlo. Esto de quebrar las piernas diríamos, bueno, pero ¿y esto qué objeto tiene? Obviamente, para acelerar la muerte de los que estaban ahí crucificados y que tenían como única oportunidad de seguir respirando el apoyarse sobre las piernas, pues si ya les rompían las piernas, las rodillas, pues ya morían rápidamente. Jesús ya lo vieron muerto y por eso nos dicen que le atravesaron el costado. Esta sangre que se ha analizado es sangre cadavérica, lo han comprobado por la forma de coagulación que tiene, y también hay suero que pues los médicos forenses afirman que en una agonía excepcionalmente dolorosa, traumática, pues efectivamente lo que es el pericardio también se llena de agua. Este es un esquema de cómo habría sido la lanzada entre la quinta y sexta costilla y habría abierto el corazón. Este sería un poco el esquema de cómo habría sido esa lanzada, que habría abierto el corazón de Cristo. Puede parecer, también a mí me resultó curioso, ¿no? La primera vez que lo vi, ¿cómo es que, qué pasa? ¿Que a lo mejor el soldado era zurdo? No, también sabemos por la historia que el ejército romano, como sabemos, un ejército muy bien entrenado, muy potente, que iba conquistando todas las tierras por donde iban llegando. Habían entrenado especialmente a los soldados para que dieran el impacto y manejaran la espada con la mano izquierda, que era la que quedaba desprovista en el contrincante. Entonces, esa parte izquierda, pues ellos aprendieron a manejar muy bien de forma que dieran ese impacto con la mano izquierda, pillando desprevenido a el contrincante, ¿no? El oponente. Por eso, pues como una cosa más normal, él le dio esa lanzada. Se ha comprobado arqueológicamente que las dimensiones de esa herida del costado sí que coincide con lanzas utilizadas por los ejércitos romanos y que se conservan también por los yacimientos arqueológicos encontrados. Volvemos a retomar lo que en un principio dijimos. Según Mateo, en el capítulo 27, nos dice que después de la muerte de Jesús, José de Arimatea, uno de sus amigos, tomando el cuerpo de Jesús, que pidió a Pilato,
lo envolvió en una sábana limpia, en unos lienzos, lo puso en un sepulcro nuevo que había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada y se marchó. Se han visto pues cómo serían esos sepulcros. Se conservan algunos de la época del siglo I de nuestra era y eran así, excavados sobre la roca, y después se rodaba una gran piedra y se sellaba pues para que no hubiera nadie que pudiera entrar y robar, y este sería más o menos un sepulcro donde, o parecido, en el que depositarían a Jesús. ¿Cómo se formó esta imagen en negativo? Al principio hemos dicho que Secundo Pia, este, creo que era abogado italiano, que hizo la primera foto de la Sindoney, que se quedó impactado e incluso no daba crédito a lo que estaba viendo. Pues esto ha impactado mucho a todos los, durante todo el siglo XX, ¿no? A los científicos, y se han propuesto determinar cómo se había formado esa imagen. Sí que efectivamente un grupo de expertos, el grupo de investigación STURP americano, pues con la más moderna tecnología ya intentó y realizó en el 1978 un estudio muy a fondo. Consiguió, cosa que nunca se había dado antes y no se ha vuelto a dar, permiso de la Santa Sede para pasar unas horas estudiando la Sábana Santa. La Santa Sede solo les concedió 120 horas, 5 días, ni más ni menos. Y este grupo pues se dedicó día y noche organizando por equipos según distintas áreas, porque era un grupo interdisciplinar de investigadores. Pues lograron obtener muchísima información. Hemos podido incluso hablar directamente con alguno de ellos y nos dice que esa información que recogieron entonces les ha dado pues para toda una vida de seguir estudiando y profundizando y analizando toda aquella información. Es impresionante. Por eso digo que es casi pues inagotable. Esta imagen tridimensional que al principio veíamos del rostro de Cristo se obtuvo al aplicar uno de esos aparatos que utilizan los científicos de la NASA para estudiar la orografía, es decir, el terreno de planetas, y que pues esas fotografías que envían a la Tierra con esa información les proporciona información que luego se puede reconstruir en 3 dimensiones, ¿no? Así que al aplicar ese analizador de imagen con su nombre propio, el VP8, también se quedaron impactados porque obtuvieron una imagen tridimensional que, aplicada a cualquier objeto, así nunca se ha obtenido. De hecho, pues el propio científico que diseñó este aparato, Schumacher, pues dice que es un efecto que jamás se ha repetido en la historia, ni antes ni después. Vieron y observaron que había como una relación entre la distancia del cuerpo a la tela y la impronta que había quedado. Entonces, las partes más prominentes y que habrían estado más tiempo en contacto con la tela, al caer la tela sobre el cuerpo, pues son las que quedaron más marcadas, las partes más alejadas menos. Esto lo estudiaron estos científicos y han sacado pues una hipótesis, ¿no?, de cómo se habría producido esta imagen. Ellos llegaron a una conclusión muy clara, que no es pintura. No encontraron pigmento de ninguna clase. Son, como he dicho al principio, al ver al microscopio las fibras de la tela, como unas tenues chamuscaduras sobre la tela. Eso no se ha podido hacer manualmente ni con pinturas. Se ha sometido a rayos infrarrojos, ultravioletas, fluorescencias, o sea, todo tipo de tecnología, y no nos ha descubierto. Y una de las conclusiones de este grupo STURP es que no fue pintado
Y las hipótesis que se han barajado sobre este efecto tridimensional del rostro, pues son que hubo como una especie de fogonazo momentáneo de luz que dejó esa impronta. Además es curioso, los propios científicos reconocen que no es ni por, vamos, tampoco hay material de descomposición, o sea que tuvo que ser el cuerpo unas pocas horas después de haber estado ahí, porque no hay restos pues de bioquímicos o de restos humanos, y además la impronta está lo mismo en la parte frontal que dorsal, que lo más lógico sería que la parte dorsal fuera más intensa, pero no, está a la misma, en la misma intensidad tanto en la parte frontal como dorsal. Yo no me había, no me había descartado la posibilidad de ver y escuchar a algunos de estos científicos, pero creo que esto lo puedo dejar para que pues, los que tengan así más interés puedan verlo. Está en versión original, aunque ya sabemos que ahora con YouTube se puede poner también la traducción, pero sí que invito a los más curiosos, los que queráis un poco profundizar en esto, en estos estudios que se hicieron, pues que veáis un documental muy bien hecho sobre estos estudios que se hicieron en el 78 y pues este efecto tridimensional del rostro que pues impactó incluso al propio autor de esta imagen. ¿Cómo se produjo entonces esa desaparición misteriosa del cuerpo? Porque si no es una foto, ni es una pintura, ni es un estampado, si tampoco se han encontrado sustancias bioquímicas ni aceites en ella, pues cómo se ha formado. Ya digo que todo lo que se haya podido formular son hipótesis, pero que todo apunta a que pues, de alguna manera el cuerpo desapareció de ahí. O sea, el hecho de saber y descartar que alguien hubiera podido llevarse el cuerpo, dicen que no, porque se notaría la sangre, o sea, como rastros de sangre, o que las heridas, esas imágenes de las heridas estarían de alguna forma movidas, o incluso los coágulos de sangre rotos. O sea, hay muchos indicios que apuntan a que no es que hubo alguien que quitó la síndone y se llevó el cuerpo, sino que hay una hipótesis, el doctor John Jackson, también de este grupo Sturp, elaboró la siguiente hipótesis. Es como si se hubiera quedado la parte de arriba, se hubiera ido desinflando y hubiera caído sobre la parte de abajo. Nos dice que el cuerpo cubierto por la tela se hizo mecánicamente transparente para su entorno físico y a la vez emitió como un destello radiante desde todos sus puntos. Cuando la parte superior de la sábana se cayó dentro del cuerpo mecánicamente transparente, pues ese destello radiante empezó a actuar en la tela y dejó esa impronta. Dicha grabación, esa emisión momentánea de radiación, de energía, es lo que formó la imagen y quedó estampada, como hemos visto, a la manera de pues, esa foto, ¿no? Los estudios muestran que hay esa correlación entre la intensidad de la imagen y la distancia tela-cuerpo, como hemos visto en ese gráfico anterior. Así que todo apunta a que de alguna manera que pues esto es una hipótesis, pero que desapareció, se volatilizó de una forma que no sabemos, pero que ahí dejó esa impronta, que no es pintura, como algunos dicen, sí, es que esto lo hizo Leonardo da Vinci. Pues no lo hizo Leonardo da Vinci ni ningún artista. Todo ha demostrado que, y es algo que la ciencia aún no puede y nos explica. Pudo ser pues ese testimonio silencioso de la resurrección de Cristo. Ya digo que el estudio de la sábana santa es aún un enigma, es un reto para la inteligencia y para la ciencia. Todos los científicos que lo han podido estudiar de una forma seria, con pues, los instrumentos y las técnicas más avanzadas, han llegado a esa conclusión, que la ciencia no puede explicar cómo esa imagen se formó.
incluso los más recalcitrantes, gente no creyente, pues han reconocido que es un enigma aún hoy. Todo esto al contemplar pues estos rasgos de Cristo pues tan torturado, sufriente, y que lo sufría pues con esa calma, ¿no? Con esa paciencia. Nos recuerda esas versos o esos versículos del profeta Isaías, ¿no? Del siervo de Yahvé, ese siervo sufriente. Le vimos sin figura, sin belleza, sin vista atrayente. Su aspecto no era ya el de hombre, ¿no? Pues todo esto se ha cumplido en este rostro magullado de Cristo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras rebeliones y triturado por nuestros crímenes. Bueno, pues que esto nos quede ahí pues como esa imagen que en estos días, en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente y en esta Semana Santa tan especial que vamos a tener la oportunidad de vivir y acompañar más a Jesús, pues nos ayude. Este es un poco el objetivo de esta presentación y ojalá que lo hayamos cumplido y nos ayude a todos a vivirlo un poquito con más profundidad. No olvidemos que me amó y se entregó a la muerte por mí. Muchas gracias. No, muchas gracias, Ana. La verdad que como estamos todos con el micro silenciado, pues no se oyen los aplausos, pero yo creo que a todos nos ha gustado mucho. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido una conferencia muy buena, ¿no? Con muchos argumentos, todo muy bien explicado. Y la verdad que en este tema siempre hay mucha confusión, ¿no? Hay muchos documentales que no se sabe muy bien la fuente de información, pues dónde la sacan y siempre hay mucha Aquí confusión. sí, os dejo, no sé cómo pasároslo, pero bueno, por una parte esta es la página web. Que sepáis que este estudio de la Sábana Santa, bueno, pues ha despertado y sigue despertando tanto interés en todo el mundo que hay centros de estudios de sindonología, o sea, centros que se dedican exclusivamente a estudiar este tema de la síndone, que es como un pozo inagotable. Bueno, pues este es del Centro Español de Sindonología. Está localizado en Valencia. Está muy bien esta página porque ahí podéis completar un poquito más y muchos más detalles, más aspectos, las conclusiones del equipo STURP, ¿no? Del equipo de investigación de la Sábana Santa del 78. Luego, este es el documental que os comentaba, que está muy bien hecho, con testimonios de bastantes de los que todavía viven, otros ya han muerto, pertenecientes al equipo STURP. Está en versión original inglés, seguro que muchos de vosotros podréis entender y si no, pues también le podéis dar al traductor de YouTube que podéis verlo y está muy bien hecho. Y luego, por último, confieso que lo he descubierto hace poquito tiempo, pero es muy impactante. Es el testimonio de uno de esos miembros del equipo STURP. Os dejo que lo veáis, es una pequeña charrita de 20 minutos, también, claro, en su lengua nativa, en inglés, y nos cuenta cómo pues esta Sábana Santa, que él estudió directamente pues a sus 30 años, ahí un fotógrafo famoso, él era el fotógrafo oficial, pues cómo le fue cambiando la vida. Y ahora pues un señor ya mayor nos cuenta pues que desde que él se dio cuenta que había sido pues muy privilegiado el poder ser testigo directo de esto, pues no se lo podía guardar, no se lo podía callar. Y entonces va también por todo el mundo contando todo esto, lo que vio y su propio testimonio. También os invito a que lo veáis porque puede ser también muy bonito, muy ilustrativo y un complemento muy bueno de esto, con más detalles. Si alguien quiere tener estos enlaces, nos lo puede mandar por el chat o por los teléfonos que hay en el cartel que pasamos y se los hacemos llegar. Ahora hay tiempo para hacer alguna pregunta. Quien quiera, porque yo creo que siempre es un tema que inquieta mucho. Así que, yo si quieres, a mí me ha surgido una pregunta que es siempre se dice lo del tema este del carbono 14, ¿no? La prueba esta que se hizo hace unos años y que Sí. indicaba que la sábana
pues no era del año que supuestamente se databa, ¿no? O algo así. No sé si fue por el trozo de tela que se analizó o algo así, pero... Sí, bueno, a ver, sí, yo no quería entrar en ello, pero bueno, ya que veo que sí que hay algunos que tienen pues algún interés y curiosidad, sí que había preparado algo sobre este argumento. Esta datación de algunas piezas arqueológicas por el carbono 14 se aplicó a la sábana santa. Esto se basa, bueno, no soy experta en bioquímica, pero por lo visto pues hay un isótopo del carbono que eh, es radiactivo y se transforma fácilmente en nitrógeno. Entonces se puede datar algo, pero tiene mucho margen de error. Por otra parte, pues a raíz de ese isótopo de carbono que contiene un organismo o una pieza, pues se puede calcular cuál es aproximadamente su antigüedad. Efectivamente, sí que se aplicó esta, esta prueba después de que el equipo STURP, como os he explicado, estudiara con detenimiento y profundidad y dijera entre sus conclusiones que no había ningún tipo de pigmentación y que cómo se había formado la imagen era desconocido. Estos son parte del equipo. Y este es Barry Schwartz, el fotógrafo del que os he hablado y que si queréis escuchar su propio un poco testimonio y lo que él vivió y lo que encontró y lo que vio en la Sábana Santa también os puede ayudar y os puede gustar mucho. Bueno, pues este es el título que lleva ese documental de que os he hablado. Ese es un poquito más largo, es 1 hora, pero está muy bien ilustrado, muy variado, con muchas imágenes y creo que os puede ayudar. Bueno, eso es como se titula: New Forensic Evidence Validates the Shroud of Turin and the Resurrection of the Person in It. Bien, pues ahí se menciona que en 1988, pues desde el director del Museo Británico y otros lugares quisieron tomar y analizar una esquinita, lógicamente, de la Sábana Santa. No pudieron tomar una muestra de la parte central porque se lo habrían destrozado, ya que para hacer esta prueba del carbono 14 tienen que quemar esa muestra. Entonces les permitieron tomar una tira de un extremo. Dijeron, bueno, venga, pues una tira. Y esa tira la partieron en 3 trozos y la repartieron en 3 laboratorios. Uno en Gran Bretaña, otro en Norteamérica y otro en Suiza. Y después comprobaron unos y otros el resultado. Bueno, pues según ellos decían que la tela era del siglo XIV. Vale, y se quedaron así, pues con esa afirmación tan categórica, pues se quedaron tan tranquilos. Ah, pues nada, es falsa, es del siglo XIV. Y ya no atendieron a más argumentos. El propio director del Museo Británico, luego, el señor Tate, reconoció que había sido imprudente al hacer esa afirmación tan categórica. Decían, no, ya es que hemos firmado la fecha de defunción de la Sábana Santa. Esto quedó en el ambiente y obviamente, claro, es una reliquia que, por lo que hemos estado hablando, pues ahí deja entrever muchas cosas. Uno se plantea también muchas cosas. Entonces, claro, pues siempre hay gente que no quiere reconocer, ni siquiera con evidencias, ¿no? No quiere reconocer que pueda ser indicio de que ahí hay algo sobrenatural que puede haber pasado. Entonces, posteriormente, un matrimonio, Sue Benford y Joseph Marino de Ohio, año 2000, pues siguen investigando. Sabéis que la ciencia es así, va avanzando, se encuentran nuevas cosas, nuevas hipótesis, a lo mejor pues destruyen las anteriores con nuevas evidencias. Bueno, y ellos viendo las muestras que se habían analizado en un laboratorio, en otro, resultados, etcétera, descubrieron que justo esos extremos de la síndrome, de donde se habían tomado las muestras para aplicar la prueba del carbono 14, habían sido reparadas. Y efectivamente, habían sido reparadas posteriormente, en el siglo XIV e incluso en el siglo XVI, y que lo habían hecho pues
muy bien, pues para que no se notaran los desperfectos, lógicamente los bordes son los que tienden a deshilacharse. Entonces lo habían entretejido con fibras de algodón y lo habían teñido de forma que así a simple vista no se distinguía de la original. Por tanto, esto invalidaba, y ellos lo publicaron en un artículo, está ahí de disposición, y nos dicen eso, que la evidencia del sesgo de esa datación por carbono 14 de la síndrome de Turín debido a esas reparaciones que se habían hecho posteriormente. Obviamente, y ellos mismos reconocen, lo podéis escuchar de su propia voz en ese documental que os he dicho, pues algunos pues no lo quisieron reconocer, incluso les insultaron, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay respuestas para todo. Ellos ahí lo publicaron, ahí ha quedado. Hay gente que sigue en sus 13, se quedan con esa prueba de 1988 y no admiten más, pero hay que ser realista, también hay que tener pues esa mente investigadora, abierta, y ahí queda eso. Pero no solamente ellos descubrieron esto, esto cuando ellos lo publicaron, pues Raymond Rogers, que había sido uno de los que había estudiado a fondo en el equipo Sturm la síndrome y que era químico especializado en termoquímica. Para que nos hagamos una idea de la altura científica de este hombre, Raymond Rogers, él trabajaba en Los Álamos, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, vamos, de alto secreto, y vamos, está ahí la crème de la crème de la investigación americana. Bueno, pues este hombre en principio no quiso aceptarlo tampoco, dijo, pero qué locura, poner en entredicho la prueba del carbono 14. Y entonces no les hizo mucho caso, pero luego empezó a decir, bueno, ¿y si fuera verdad? Y entonces, como él tenía alguna parte de esas muestras que se habían tomado para hacer la prueba, pues siguió estudiando, observándolas de nuevo detenidamente ahí con el microscopio electrónico, y descubrió y tuvo que reconocer y dijo, pues es que Marino and Benford tenían razón. He descubierto fibras de algodón entretejidas con el lino, y además había descubierto ese pigmento que, según la hipótesis de Benford y Marino, se había teñido para que no destacase el remiendo, por así decirlo, con el tejido original, con lo cual al final le dio la razón. Y este hombre, Raymond Rogers, que ya estaba enfermo de cáncer, pues se apresuró a publicarlo antes de morir y a dejar también a sus compañeros pues evidencias de ello para que lo siguieran divulgando. Y él publicó estos estudios sobre las muestras de radiocarbón o carbono 14 de la síndrome de Turín. O sea que él lo dejó también, incluso también como un legado, ¿no?, para la posteridad, y lo reconoció. Él, lo podéis escuchar también, se le grabó antes de ya su última enfermedad. He llegado a la conclusión de que hay una muy alta probabilidad de que la síndrome es la tela que fue usada para enterrar al Jesús histórico. Este hombre era un científico, no era creyente, pero él reconoció, en honor a la verdad, de que con todas las pruebas que había, pues efectivamente todo apuntaba a que era la auténtica tela que envolvió el cuerpo de Jesús. Bueno, no sé si he contestado con esto, Lidia, tus dudas y las dudas de cualquiera de los que tuvieran también pues esa curiosidad de qué había de verdad en esta prueba del carbono 14, que tanto a veces nos repiten, queriendo como descartar, ¿no?, pues la autenticidad de la síndrome. Bueno, no sé, si te sirve, pues fenomenal. Sí, muchas gracias. Paz, o sea, Paloma Plana ha levantado la mano, no sé si quiere hacer una pregunta. O Connie también quiere hacer una pregunta. Podéis activar el micrófono, hacer la pregunta y luego se cierra otra vez para no molestar a Vale. la intervención de Ana. Cuando quieras. ¿Pregunto yo? Sí, Connie. Vale. O Paloma, sí.
Vale. Puede ser Paloma primero y luego Connie en segundo lugar. Vale. Hola. ¿Paloma? Sí. Sí, se te oye, puedes hacer la pregunta. Paloma, ¿nos oyes? Si no, la puedes escribir por el chat y la leemos, la leo yo. Sí, por favor. Vale, ¿se me oye ahora? Sí, ahora Sí. sí. Vale. Bueno, gracias, Ana, por la conferencia, que ha estado súper interesante. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, no soy Paloma, soy Mercedes, es mi hija. Pero la pregunta es la siguiente. Es que hoy se ha oído últimamente, no sé en qué medio lo oí, que había alguien, tampoco te puedo decir exactamente quién era, que había estudiado un poco también todo el tema de la sábana santa y había llegado a la conclusión de que se trataba de un cuerpo en movimiento. O sea, la impresión que tiene la sábana santa, el dibujo, es un cuerpo en movimiento. Y la verdad es que yo cuando lo oí, pues no sé, era algo que siempre, la verdad es que la figura parece que sea de alguien que, estando tumbado, intente levantarse, y entonces al intentar levantarse, lo que es la cabeza y lo que son las rodillas, que es el primer reflejo del movimiento de intentar, estando tumbando, levantarse, entonces parece que la foto intente hacer eso, ¿no? Que sea un cuerpo en movimiento que intenta salir. No sé si te ha llegado esa interpretación, creo que lo dijeron en la televisión, vamos, no era una revista de estas perdidas, o sea, era en un medio que me llamó la atención, ¿no? No sé si has oído esa interpretación de que es un cuerpo en movimiento, o sea, un cuerpo que se refleja cuando alguien intenta levantarse. Y de hecho las rodillas están como un poco inclinadas y la cabeza está como un poco levantada. Ya, Bueno, no era eso había. la pregunta. Muchas gracias, Mercedes. No había escuchado esa interpretación. Lo único, no sé, que sí que como que concuerda mucho, ¿no? Y que puede dar explicación de ese movimiento que es eso, ¿no? Lo que ha explicado el doctor John Jackson, pues como si se hubiera volatilizado de alguna manera o hecho transparente mecánicamente. O sea, pasa a ser de otra manera, de otra dimensión, efectivamente, ¿no? Es un cuerpo glorificado. Nosotros entendemos que Cristo, después de la resurrección, ya sabemos, estuvo hasta 40 días, luego conviviendo con sus apóstoles, muchos testigos lo vieron, se sentaba a la mesa con ellos, o sea, tuvo otra, o sea, existía, por supuesto, no era un fantasma, a veces tuvo que recordarlo, oye, que no soy un fantasma, pero tenía otra dimensión, otra dimensión que ya no está sometida a pues esas condiciones de tiempo y espacio como nosotros, ¿no? En nuestra condición terrena, pero que sí que tenía una existencia de otra manera. Lógicamente, pues ahí, como no hubo testigos de la resurrección, pues no podemos saberlo. Pero bueno, pues muchas gracias porque, bueno, pues sí nos puede dar una idea de que efectivamente estaba y está vivo, pues fenomenal. Otra cosa es eso, ¿no? Lo que dicen, no, es que esto fue pintado por no sé quién. Pues es que la ciencia eso sí que lo ha descartado. O sea, no ha sido pintado, no ha sido hecho ni con pirograbador, no. Y por lo que hemos explicado, todas estas cuestiones de pintar lo que es de blanco en color negro y al revés, eso era impensable para cualquiera de la Edad Media, cómo falsificar pues todos los pólenes de los lugares por donde ha ido pasando, o sea, es que eso es casi infalsificable. Hay muchas cosas que no podrían haberse hecho así a propósito, ni, ni por un medieval, ni nada, ¿no? Sí, también Connie quería preguntar. Sí, muchas gracias por la charla, Ana, me ha encantado. A ver, mi duda era, que no lo he entendido muy bien, si no tiene rastros bioquímicos, ¿qué es exactamente? ¿Es como una quemadura? ¿Y qué es lo que indica que es una quemadura por radiación? O sea, creo que has entendido que hubo un destello de luz muy intenso
que es lo que dejó la impronta, y eso era radiación, ¿o Sí, explícame? sí, vamos, no soy física, pero fue como una emisión momentánea de energía, o sea, de radiación. De hecho, eso ha sido corroborado al aplicar ese analizador de imagen VP8 que detecta que ahí hay codificada, dice, esa información tridimensional producto de una radiación. O sea que eso es corroborado por esa imagen tridimensional, que ahí ha habido como un fogonazo de radiación así, pero muy momentánea, y que dejó esa marca sobre la tela sin llegar a calcinarla. Y lo de los rastros bioquímicos se refiere que no hay productos de desecho humano. Lo único así bioquímico que hay son, como hemos comentado, esos rastros de sangre, que sí que se ha analizado, y además con su propio grupo sanguíneo AB, por cierto, que parece ser que es un grupo muy frecuente entre la población aramea, o sea que coincide también incluso anatómicamente y físicamente, todas las piezas, como he dicho, del puzzle como que encajan, ¿no? O sea, todo lo que se va encontrando como que da nueva luz y es bonito. Recuerdo a María José Luciáñez cuando explicaba esto, que lo explica tan bien y con tanto detalle. Dice, es como si pues ahí el Señor nos hubiera dejado ese rastro, y que han pasado pues todos estos siglos hasta que el hombre, con el desarrollo y el progreso de su ciencia y su tecnología, ha sido capaz de descubrirlo, de desentrañarlo, ¿no? Entonces es bonito. Sí que os invito a que escuchéis esos testimonios directos de los que lo han estudiado. Yo sí que he podido escuchar a uno de ellos así de viva voz, Dr. Jackson. Este hombre pues también se quedó muy impactado y rumiando todo esto, atando cabos. Al final este hombre ha llegado a la fe y dice, mira, es que yo, igual que el apóstol San Juan, cuando entró en el sepulcro, entró, vio y creyó. Dice, mira, yo pues después de todos estos estudios que me han llevado pues toda una vida, dice, pues es que yo también, además se llama Juan, dice, yo también soy John, yo entré y he creído, he llegado a creer, o sea, ¿cómo negarlo? Si es que, no sé, que hay todo apunta, ¿no? A que pues no fue una persona cualquiera, sino fue el mismo Cristo el que estuvo ahí y el que dejó ahí pues esa impronta, y como han reconocido. Es verdad que la Iglesia, por supuesto, ahí no se ha pronunciado así abiertamente, pero sí que los papas reconocen que es una reliquia valiosa, y San Juan Pablo II, pues llegó a decir, ¿no?, que era pues un testigo mudo de la resurrección de Cristo. El propio Papa también actual, Francisco, pues sí que la ha venerado, nos dice que también nos habla de esa pasión de Cristo, el siervo de Yahvé, sufriente, que ahí refleja paso a paso todo lo que y corrobora todo lo que nos cuentan los evangelios, con todo detalle. Y como digo, pues ya a final de este año, si no hay cambios, pues hay ya hecha oficial como que va a haber una ostensión, así se llama, de la Sábana Santa, para los que queráis, a finales de diciembre, a finales de año, por un encuentro de jóvenes que va a haber ahí en 3 días, y sí que ha dado permiso pues para que se haga esa veneración directa de la sábana de Turín. Pero bueno, confiamos en que no será la última. Siempre, de vez en cuando, con motivo de algún acontecimiento importante, sí que se muestra la veneración de los fieles. Muchas gracias, Ana. Bueno, hay tiempo para una última pregunta. No sé si alguien quiere plantear alguna cuestión. Yo había hecho una por el chat. Si hay algún estudio sobre el ADN de la sangre de la sábana o no. Supongo que sí, pero no te sabría decir. Desde luego este equipo no, pero no sé si posteriormente se habrá estudiado. Supongo que sí. Vale, podemos cerrar la conferencia con una charla que han preguntado en el chat también, y que dice, en los estudios se han encontrado evidencias de cómo es que la tela ha prevalecido por tantos años.
Sí, efectivamente, al principio lo dije, ya es un gran milagro que haya llegado a nuestros días con deterioros, pero que no se haya deteriorado lo que es la imagen central. Eso ya de por sí es un enigma y un milagro. Pero sí que es verdad que, por lo visto, la tela de lino es mucho más resistente al paso del tiempo que otros materiales. Pero efectivamente ya de por sí es un gran enigma y milagro que haya llegado y sobre todo sufriendo pues todas estas alteraciones que también esto es otro argumento pues que dice que hay un sesgo en lo de la prueba del carbono 14. A base de tantos incendios, obviamente las alteraciones del carbono han sido muchas, ¿no?, en la propia tela. Entonces, que cómo ha llegado, pues es que ni sabemos cómo ha podido ser y que se haya conservado hasta nuestros días, ¿no?, esa imagen tan impactante. Pues ojalá, repito, nos sirva a todos para vivir pues un poquito más profundamente y pensar cuando escuchemos o leamos los evangelios, ¿no?, de la pasión, pues en ese siervo de Yahvé, ese siervo sufriente, hijo de Dios, y que pues eso, como decía el venerable Tomás Morales, pues por quién sufre, cómo lo sufre, ¿no? Y pensando que en ese momento asumió pues todos los pecados de cada uno de nosotros, ¿no? Y que estaba pensando en ese momento en cada uno de nosotros y bueno, pues fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pues que nos haga también pensar, ¿no?, y acompañar a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Pues nada, muchas gracias y ha sido pues un placer estar con vosotros en esta tarde. Bueno, muchas gracias, Ana. Ya lo tenemos que dejar, pero por el chat está todo el mundo, bueno, muy agradecido. Yo creo que ha sido muy interesante la charla y gracias también pues por tu disponibilidad y bueno, Nada, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros por estar aquí conectados en esta charlita en familia, en esta tarde. Y bueno, pues que tengamos una feliz y santa Semana Santa. Vale. Bueno, muchas Adiós. gracias a todos y hasta pronto. Adiós. Adiós.